Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que son las hepatitis virales. Vamos a ver básicamente lo que es el concepto de una hepatitis. Como bien saben ustedes, es todo proceso inflamatorio, específicamente a nivel hepático. Puede producirse por diversas razones. Pueden ser causas tóxicas, puede ser por isquemia a nivel hepático, puede ser por factores externos como el alcohol, el consumo de alcohol, o bien por problemas autoinmunes. Puede ser incluso que hayan hepatitis, inflamaciones a nivel hepático por agentes infectivos como son los hongos, bacterias, protozoos. Pero el día de hoy básicamente vamos a hablar de todas aquellas hepatitis o procesos inflamatorios infecciosos que se dan a nivel hepático a causa de los virus. Vamos a ver cuáles son aquellos virus que han tenido más tropismo o predilección específicamente hacia el hígado y que han producido pues enfermedades más características a ese nivel. Voy a platicarle de todas las hepatitis. Vamos a iniciar, digámoslo así, en un orden. Voy a empezar platicándoles de aquellas hepatitis que se les han venido llamando la hepatitis A, por ejemplo, que es hepatitis epidemiológica, junto con la hepatitis C, por la similitud que ellas tienen, digámoslo así, en la forma en la que se adquieren. Y vamos después a platicar de todas aquellas hepatitis que la forma pues de transmisión es a través de serología. Bueno, entonces empezando, vamos a hablar un poquito de lo que es la hepatitis A. Esta fue identificada en los años 70, específicamente en 1973, y fue considerada pues dentro del descubrimiento como un picornavirus. Como ustedes ya saben, los picornavirus, pues dentro de ellos están los enterovirus y hay más de 100 enterovirus. Y ella pues está clasificada en el número 72. Obviamente la tecnología nos ha ayudado a nosotros irla conociendo mejor y se ha podido pues ya conocer mejor el genoma de este virus y se logró entonces ya reclasificar como un heparnavirus. Específicamente, para que realmente es un virus que afecta a nivel hepático. Este virus tiene un genoma ARN, es monocatenario y va en sentido positivo. Tiene una característica importante como todos los picornavirus, que tiene una proteína DPG que está unida, como ustedes pueden ver acá en la imagen, a la ARN. Y la característica, que es característica de todos los picornavirus, es que tiene una cápside desnuda. La característica, digámoslo así, de la hepatitis A es de que, pues por lo mismo de que estar en una familia, pues dentro de ella, pues la replicación del virus va a ser muy similar a todos aquellos picornavirus que se ya han conocido. Entonces, como les decía, pues tiene su cápside desnuda. Vemos acá la forma del virus. La cápside va a contener 4 proteínas, son BP, BP1, BP2, BP3 y BP4. Van a ser la BP1, por ejemplo, y la BP4 van a ser muy importantes en el proceso de replicación, ya lo vamos a ver, y va a tener una estructura icosaédrica. Bueno, veamos, ya vimos estructuralmente cómo es que está este virus. Ahora hablemos un poquito de lo que es la replicación. Bueno, pues entendimiento. Este virus, como ya lo ven, es un virus icosaédrico, está conformado por 4 proteínas y la BP1, esta proteína se encuentra en los vértices del virión y va a ser, digámoslo así, el enlace, va a ser aquella proteína de unión al receptor, o sea, la que se va a unir a nuestras células, a las lectinas, ¿verdad? Al unirse, el receptor va a tener un receptor específico, se le llama el receptor celular del virus de la hepatitis A, glucoproteína 1, que está expresado principalmente en hepatocitos y en linfocitos T. Como ustedes pudieron haber leído en su libro, pues dice que hay algunas otras áreas donde puede encontrarse, pero en mayor cantidad específicamente es en hepatocitos y linfocitos T donde se va a encontrar este receptor. Ahí pues obviamente se va a unir
este virus. Después de la unión, después de que se unió esta proteína BP1 al hepatocito, la proteína BP4 se va a desprender. Es como que fuera un rompecabezas, digámoslo así. Están todos unidos y al quitar o al aflojar, digámoslo así, una pieza, entonces se afloja todo nuestro rompecabezas, pues algo así pasa con este virus. Al estar ya unido, esta proteína BP4 se va a desprender del virión, entonces lo va a debilitar. Al hacer eso, al debilitarse el virión, va a tener pues básicamente la capacidad de poder inyectar el genoma viral en la membrana por el canal que se creó a través de esta proteína con el receptor. Entonces, como es un virus ARN, va a ingresar directamente a citoplasma, se va a unir a los ribosomas y ya entonces a nivel de ribosomas pues va a empezar la replicación de todas las estructuras, va a empezar a formar todas las proteínas que necesita, va a formar ARN del genoma viral de la hepatitis A y ya cuando haya formado todas las proteínas y todo lo que necesita, pues solamente va a salir. Y la característica es que este virus va a salir por exocitosis. Va a destruir entonces, ¿verdad? La célula. Estos virus tienen la característica que son muy resistentes. Dijimos que era en la cápside desnuda, son muy resistentes en el ambiente, resisten a detergentes, a un pH ácido, a temperaturas altísimas, incluso hasta 60 grados centígrados, ya que incluso después de hervir algunos alimentos pueden en ocasiones todavía continuar y puede, como ustedes saben, sobrevivir en agua salada o dulce. ¿Qué es importante conocer esto de que sobreviva en aguas saladas o en agua dulce? Pues básicamente porque lo podemos encontrar con mayor frecuencia en algunos mariscos, principalmente las conchas, los mejillones, porque por la característica que tienen estos mariscos de filtrar el agua, ellos filtran, por su característica filtran y muchas veces pues los virus quedan, aunque se limpiaran, puede quedar virus dentro de ellos y pues de ahí vienen las infecciones y por eso que en muchas ocasiones los brotes o personas que empiezan con algún cuadro de hepatitis fue secundario al consumo de mariscos y la razón es, como les digo, porque el virus puede permanecer a ese nivel. Es importante conocer, pues obviamente, que este virus se transmite pues una vía fecal oral, ya vimos que la principal transmisión es oral, ¿verdad? Los alimentos, contaminación de las aguas y que puede producir brotes. Esto para nosotros es muy importante. Incluso si ustedes lo ven en su libro o incluso si ustedes se meten en internet van a ver que siempre les van a comentar del brote que se surgió en Shanghái en 1988 porque fue una forma explosiva. O sea, normalmente nosotros hablamos de hepatitis que pueden surgir brotes incluso en guarderías, en algunas escuelas, en lugares donde hay generalmente muchos niños o en algunas áreas, ¿verdad? Donde puede haber mayor contaminación del agua, cosas así, pueden haber brotes. Pero en este caso y específicamente llamó mucho la atención porque pues aparte de que era por contaminación de las aguas, la cantidad de personas que se infectaron. Llegaron a ser más de 300,000 personas las que se enfermaron en este brote y por eso es que es importante que nosotros conozcamos. Como digo, pueden aparecer en algunas ocasiones en guarderías, que es donde con frecuencia se puede ver. La transmisión, como les decía, importante en este caso es la transmisión fecal oral. Hay contaminación de heces, puede ser de una persona, pues obviamente que esté infectada, contaminación de las aguas, contaminación pues como mal manejo de alimentos, muchas cosas, pero siempre sabemos que es por esa misma contaminación. Ingresa por vía oral y se excreta a nivel de las heces. Y este es un punto muy importante con este tipo de hepatitis, la hepatitis A, porque muchas veces, pues como todos, ¿verdad? Sabemos, cuando ya el paciente presenta los síntomas es cuando empiezan a tener mucho cuidado. Yo no sé si ustedes en algún momento pues tuvieron hepatitis o alguien de la familia tuvo y antes pues los papás lo que decían es que tuviera parte sus cubiertos, que tuviera parte todo para que no se enfermaran los demás, etcétera, ¿verdad? Pero porque ya tenía los síntomas, pero desafortunadamente esa persona que ya empezó con los síntomas ya pasó
al menos 2 semanas antes secretando virus a través de las heces. O sea que esa persona ya pudo haber pasado contaminando antes, ya pasó diseminándose el virus y hasta el momento de que presenta los síntomas, pues obviamente se tienen los cuidados, pero ya no nos sirve, ¿verdad? Ya epidemiológicamente sabemos que ya hubo una contaminación previo a eso. Y hablábamos, como decíamos anteriormente, pues se ingiere contaminación de los alimentos, generalmente consumo de mariscos, pueden ser alimentos en la calle, en restaurantes, donde sea, ¿verdad? Cualquier alimento que esté contaminado. Llega a los intestinos por la circulación porta, llega al hígado, que es, como lo hablamos al principio, su órgano diana, o sea, la célula diana de este virus son los hepatocitos. Entonces busca llegar al hígado, se replica en los hepatocitos y en las células de Kupffer y obviamente después de eso van a llegar a ser secretados a nivel de la bilis. Cuando son secretados a nivel de la bilis, pues, como bien saben ustedes, dentro del proceso fisiológico ya llegan a ser eliminados a través de las heces estos virus. Y es ahí lo que hablamos anteriormente. Ya al entrar en las heces, pues empieza el proceso donde ya empieza a ser eliminado, que puede ser entre 10 a 14 días antes de que se presente la clínica, digamos así, o por lo menos el cuadro de ictericia, que es lo que generalmente hace consultar al paciente. Muchas veces el paciente puede tener un dolor abdominal que no sea tan intenso y no consultar, pero cuando ya tiene un dolor abdominal asociado a una ictericia es cuando el paciente ya consulta y entonces ya sabemos que hay un cuadro de una hepatitis. Este virus, la característica que tiene es que se replica de forma lenta a nivel hepático, por lo tanto los efectos citopáticos no llegan a ser manifiestos, o sea que no llega a producir un daño tan severo como vamos a ver con las otras hepatitis. Les pongo esta imagen, que es una imagen que ustedes tienen ahí en su libro y pueden comparar incluso aquí viendo con la clase, ¿verdad? Pero esta imagen es bastante didáctica. Podemos ver, pues básicamente los momentos en los que se van presentando, pues obviamente la presencia o la replicación viral y se van presentando los síntomas o la clínica del paciente y la forma en la que nosotros lo vamos a detectar, que es a través de la respuesta inmunológica, es decir, la presencia de los anticuerpos. Como ustedes bien saben, va a haber un momento, un periodo de incubación, el momento en el aquel que nosotros tuvimos contacto con, en este caso, con el virus, y en el periodo en el que pues va a estar la incubación. Después del contacto, más o menos puede ser entre 7 a 14 días que puede estar el contacto, ¿verdad? Y está el periodo de incubación. Después de ese, que es esta curva verde que ustedes ven, pues empieza pues obviamente a presentarse virus, lo que decíamos antes, en heces, puede empezar a presentarse en las primeras 10, 14 días. Cuando lleva 14 días de estarse ya liberando virus, porque ya empezó el proceso de la replicación, entonces ya se está liberando esos virus, ya después de ese tiempo vemos cabal el cuadrito donde se une la parte de la ictericia, ¿verdad? Con casi el punto máximo donde está empezando a secretarse precisamente los virus en ese. Entonces ahí es cuando ya presenta pues obviamente el paciente los síntomas y empieza a consultar. Generalmente cuando el paciente ya presenta el cuadro de ictericia empieza a haber mayor sintomatología como la elevación de enzimas hepáticas, ya puede haber como decíamos dolor abdominal, náusea, etcétera, etcétera, muchos otros más síntomas. Y nosotros lo podemos detectar porque asociado, como ustedes ven en la curva amarilla, asociado casi al proceso en el que empiezan a presentarse los síntomas y disminuir la cantidad de virus que están secretándose a nivel de heces, empiezan ya a formarse nuestros anticuerpos. Como sabemos, en una fase aguda se inician a elevar los anticuerpos IgM, y después en promedio de unas 3 a 4 semanas ellos empiezan a descender y empiezan en promedio de 15 días, digámoslo así, empieza 15 días después de que iniciaron a elevarse los anticuerpos IgM, inicia a elevarse los anticuerpos IgG, ¿verdad? Que ya sabemos van a ser los de memoria. Entonces, estos anticuerpos, como bien sabemos nosotros, nos sirven a nosotros para poder hacer en este caso diagnóstico.
Entonces es importante saber en qué momento pues de la replicación, en el momento que se está replicando, pues vamos nosotros a poder encontrar la presencia de estos anticuerpos. Cualquiera de estos picos vamos a encontrar nosotros y es así como vamos a hacer el diagnóstico con nuestro paciente. Lo que les decía acá, los síntomas generalmente se presentan de 15 a 50 días después de la exposición, que es más o menos el tiempo, digamos así, incubación. 15 días, lo más 50 días, el que el paciente pudo haber tenido contacto. Y hay una parte importante, ¿verdad? Que muchas veces el paciente está muy bien, por eso no sabemos, ¿verdad? Que pudo haber estado secretando las heces y contaminando, pero incluso días previos a consultar por la ictericia pudo haber empezado con mayor sintomatología el paciente, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos síntomas? Pues generalmente puede empezar a sentir un poquito de náusea, fiebre, pérdida del apetito. Característico en el caso de la hepatitis, pues un dolor abdominal, principalmente en hipocondrio derecho. Sabemos que hay una inflamación directamente a nivel hepático y eso es lo que les produce el dolor. Y al presentarse ya la ictericia, vamos a ver entonces también la presencia de acolia y coluria, que es característico en estos pacientes. Hablando del virus de la hepatitis A, pues esto es un punto importante. Existe solamente un serotipo de hepatitis A, es decir, que si nos da hepatitis A o bien nos vacunamos con la hepatitis A, pues ya no nos vuelve a dar, ¿verdad? Solo existe un serotipo y pues se crean anticuerpos ya al presentarse ya la hepatitis A. Dentro de las complicaciones que pueden presentarse por una infección por hepatitis A, son muy pocas, digámoslo así, en el sentido en porcentaje. Sí puede presentarse, pero son muy pocas. Va a depender también, recordemos eso, de las comorbilidades o el estado inmunológico del paciente. No es lo mismo un paciente joven sin ninguna comorbilidad y que esté muy bien y que le dé una hepatitis, que probablemente ya en una semana va a estar bastante bien el paciente, a un paciente, por ejemplo, que ya tenga un daño hepático, una cirrosis o alguna otra enfermedad a nivel hepático y que le dé una hepatitis A, pues obviamente sí puede complicar y producir mayor daño. Se replica levemente y por eso es que no produce tanto efecto citopático y no daña tanto. Lo que les decía, el paciente puede recuperarse muy bien y no llegar a producir, como vamos a ver con otras, un hígado graso, enfermedades más complicadas. Siempre recordemos que va a depender de factores del paciente, ¿verdad? Que van a depender, como les puse acá, las lesiones hepáticas van a depender también por la respuesta inmunológica de cada paciente. Recuérdense también que en ocasiones necesita el sistema inmunológico algo que lo active y que eso pues desencadene cierta respuesta y que puede producir mayor daño hepático. En jóvenes adultos está asociado a cuadros de hepatitis fulminante, pues no es tan alto el porcentaje, aunque es un porcentaje 0.1 a 0.3, sí se puede presentar y este puede aumentarse en pacientes mayores de 45, 49 años, como dicen su libro, puede aumentar los cuadros de hepatitis fulminante. Entonces, por eso siempre es importante que si ustedes no saben si les dio o no les dio hepatitis A, si son personas en riesgo, siempre es importante que se vacunen, ¿verdad? Para que tengamos una protección ante esta enfermedad. Pues, ¿cómo vamos a hacer diagnóstico nosotros de esta enfermedad? Vieron ustedes que la clínica va a ser importante. Clásico, ¿verdad? La ictericia, aunque no siempre se va a presentar. Si no es la ictericia, es la coluria, la cola, cualquiera de estos síntomas, o como les digo, el dolor abdominal, algo que nos va a hacer sospechar en la clínica en que el paciente puede tener una hepatitis. Y obviamente nosotros le vamos a terminar de confirmar y específicamente saber qué tipo de hepatitis, en el caso que sea una hepatitis A, al solicitar pruebas serológicas, específicamente los anticuerpos que hablamos. Vamos a buscar IgM pensando pues obviamente que es una fase aguda y que el paciente está consultando en los primeros 15 días y que ahí probablemente va a tener una sintomatología. Puede darse el caso que de repente mi paciente tenga IgM y IgG también elevadas y eso puede ser porque tal vez ya se pasó un poquito más del tiempo y ya lo encontramos en la fase en la que ya va descendiendo IgM y aumentando IgG y por eso las dos están positivas.
pero eso no quiere decir que el paciente no lo tenga. O sea, si el paciente ya va en resolución, pero sí ha tenido una hepatitis A. Entonces ya vemos, siempre va a ser los anticuerpos en sangre serológicos a través de las pruebas de ELISA, donde lo vamos a hacer. Puede hacerse también una prueba de PCR, que es, obviamente sabemos, mucho más específica, pero podemos utilizar. Podemos hacer cultivos, no lo utilizamos tanto porque epidemiológicamente pues no nos ayuda, y como les decía, con los brotes empiezan pues otros, se sabe que hay un brote, se sabe que hay hepatitis A, solo hay un serotipo, y lo que se hace es solo empezar el control, incluso vacunación a las personas de riesgo, etcétera. En el cultivo, la razón por qué la doctora me pone ahí estos monitos acá en la imagen es porque ustedes saben que los cultivos virales no son tan fáciles. Necesitamos células, por ejemplo, de monorresus para poder cultivar este virus, y no precisamente crece de la forma tan rápido como nosotros hemos visto con las bacterias, por ejemplo. En el caso de esta enfermedad, pues lo importante siempre va a ser la prevención y el control. La prevención, pues evitar el consumo de alimentos, de agua contaminada, marisco crudo. Por eso es que ustedes han oído muchas de esas campañas de que traten de no consumir los mariscos crudos, pues obviamente la hepatitis A y otros agentes infectivos que pueden afectarnos, el lavado constante de manos, la cloración del agua, o sea, todo lo que vaya a ser higiene, ¿verdad? El buen control y el manejo de los alimentos, eso va a ayudar. En el caso de que haya, por ejemplo, ya contacto o se piense que se tuvo contacto con esta enfermedad, y eso generalmente pasa en viajeros, por ejemplo, en países donde no es endémico, aquí nosotros pues más frecuente que haya hepatitis A, pero pongámosle que haya alguien que venga de Europa o de Estados Unidos y que haya tenido contacto y puede tener y estar en aquel periodo, digamos, de incubación, en ellos puede funcionar muy bien darle una profilaxis con inmunoglobulinas séricas. Como les digo, el tiempo en el que hay que saber muy bien en qué tiempo darse, tiene que ser posiblemente en aquel periodo de incubación, pensando que es justamente los primeros días de incubación, no cuando ya tenga el paciente síntomas, porque ahí ya no nos sirve. En este caso, bien saben ustedes que en este caso estas inmunoglobulinas séricas lo que van a ayudar es a evitar que el virus siga produciendo la replicación. No le va a conferir, obviamente, no es una vacuna, eso claro, no es una vacuna, no le va a dar la inmunidad posiblemente se da cuando ya se presenta como tal la enfermedad y se crean anticuerpos. Con las inmunoglobulinas estamos evitando. Entonces, solo para evitar que el paciente vaya a tener una infección o una enfermedad mucho más severa. Siempre la forma más importante de prevención, y eso lo sabemos todos, siempre va a ser la vacunación vital, ¿verdad? Vacunar a todas aquellas personas de riesgo, se puede vacunar a todos los niños, y ustedes ya verán que muchos pediatras, incluso muchos de ustedes ya tienen la vacuna porque desde pequeños se les pone. Y si no la tuvieran, pues no importa, se la pueden poner ya mayores. Hay incluso ya vacunas donde ya viene una dosis vienen juntas con hepatitis A y B, entonces se pueden dar juntas, ¿verdad? Se ponen de una vez su dosis de hepatitis B y junto con la hepatitis A, ¿verdad? Pero es importante que siempre se vacunen. Y como hablamos, es un solo serotipo, entonces la inmunidad va a ser de por vida. A quienes vacunamos es lo que les decía, personas en riesgo, aquellas personas que consumen droga, los viajeros que van a lugares endémicos, homosexuales, importante, pacientes que tengan hepatopatía crónicas, porque estos pacientes con una infección con hepatitis A se empeora aún más su cuadro, obviamente se complica muchísimo más. En los momentos donde hay brotes, como les platicaba anteriormente en Shanghái, o por ejemplo, si hay un brote en una guardería, un colegio o algo, empieza a haber ya un brote de hepatitis A, pues entonces ahí se sugiere ya la vacunación a todas las personas que están en riesgo en esa área, ¿verdad? En ese brote, en ese colegio, esa escuela, esa guardería, ¿verdad? Y como les digo, el control de los brotes va a ser la parte importante, ¿verdad? Iniciar con la vacunación que sea temprana, y las edades son importantes. Bueno, eso es en parte a lo que es la hepatitis A. Y como les decía, pues me voy a ir de una vez hacia a hablarles un poquito de la hepatitis C. ¿Por qué? Porque estoy hablando siempre del mismo, digámoslo así, de la misma forma de transmisión, para que ustedes lo vean mucho más fácil, ¿verdad?
Tanto la hepatitis A como la hepatitis E se transmiten de forma fecal oral y la clínica pues va a parecerse mucho. De hecho, todas estas hepatitis van a tener mucha similitud en la clínica porque ya sabemos que el órgano blanco es el hígado y todo lo que vaya a afectarle a él clínicamente va a ser muy parecido. La hepatitis C se identificó más o menos en los años 80 y esto se dio después de que hubieron varias epidemias en India y Pakistán de hepatitis. Fíjense que, como ustedes ven, dice hepatitis ictérica no A, no B. O sea que no era ni hepatitis A ni era hepatitis B. Y entonces se empezó a investigar, pues obviamente qué agente infectivo, porque no era la hepatitis C, que no era de características serológicas, ni era como la hepatitis A, que ya vimos las características que ya tiene. Entonces, estaba como una hepatitis no A, no B, estaba propagándose y principalmente la parte importante era pues la transmisión, ¿verdad? El suministro de agua contaminada, la parte oral, ¿verdad? La forma de transmisión. Entonces, era una hepatitis, no, era una hepatitis entérica no A, de hecho, por eso fue que se le llamó hepatitis E. La E viene por la parte de que es entérica, como le digo, la forma en la que producía el daño y que epidemiológicamente estaba, pues como ustedes ven, produciendo ciertos brotes. Y de ahí es que se le llamó virus de la hepatitis E. No crean ustedes que al ponerle los nombres a las hepatitis va en orden del con su A, B, C, D, como las van encontrando en ese orden. Hay muchas cosas que tienen que ver precisamente por la forma en la que se fueron estudiando y por qué se les llegan a tener este nombre. Entonces, este es el virus E de la hepatitis que puede producir infecciones a ese nivel. Ya en los años 90, cuando empezó a mejorar toda la parte de tecnología, se logró hacer una secuenciación del genoma. ¿Dónde se encuentra este virus? Pues este virus se encuentra a nivel mundial. Se ha visto que han habido brotes en ciertas áreas específicamente, más como les decía, en Pakistán, entonces estas áreas de Asia, África y a nivel de América se ve mucho en la parte de México. Algunas áreas de Centroamérica reportan ellos y en Argentina. Ahí es donde más se han visto brotes. Generalmente lo ven más en países en desarrollo, pues obviamente por las mismas condiciones. Recuerden que otro factor importante, y esto lo hemos visto con todos estos agentes que pueden producir infecciones a nivel gastrointestinal, son las condiciones, ¿verdad? La falta de agua, de higiene, que puede presentarse en casos de catástrofes o bien en casos de guerras, que también puede presentarse. Entonces, en esos momentos, en esas áreas, también puede haber algunos brotes de hepatitis, tanto A como E, o algunas otras enfermedades, ¿verdad? Este se ha aislado en animales de granja y de caza, generalmente que se utilizan como alimento. Por ejemplo, puede ser, como les decía, granja, como el cerdo, se ha visto también a nivel en jabalitos, también es donde se ha visto esta infección. Al consumir estos alimentos que no estén bien cocinados y que no estén bien preparados, entonces ahí es donde podemos nosotros adquirir la infección y es por eso que a esta característica tiene este virus, que es conocido como una zoonosis. La exposición a animales infectados, el consumo de carne de algunos de estos animales, pues obviamente es donde ya nosotros podemos adquirir la infección. Es resistente a ciertas condiciones ácidas y alcalinas del tracto gastrointestinal, entonces por eso es que facilita la transmisión fecal oral de este virus. Como les decía, es frecuente en los países en desarrollo o bien que hay algún problema en cuanto a el suministro de agua o la higiene. Epidemiológicamente hablando, sí se han reportado varios casos. De hecho, la OMS ha reportado que cada año se reportan 20 millones de casos de infecciones por virus de la hepatitis E, de los cuales representan 3.3 millones estos pacientes, ya que es una alta, digamos así, un alto porcentaje, como ustedes ven aquí en la parte de abajo.
Esto son datos que ellos reportan 2015. Yo los saqué. Dirán, ay, es que es de mucho tiempo atrás. De hecho, esto lo saqué de la misma página de la OMS desde ahorita 2023. Y esto es lo que los datos que ellos tienen, ¿verdad? Ellos reportan que para este año, en el 2015, aproximadamente 44,000 defunciones que se reportaron, digámoslo así, eh, a nivel mundial. El 3.3 era de mortalidad a este tipo de hepatitis, o sea que sí va siendo alta la incidencia de defunciones por la hepatitis E. Dentro de sus características, a diferencia, ya platicamos cómo era la hepatitis A, este virus va a ser un calicivirus, va a pertenecer, bueno, les voy a decir, inicialmente pues se clasificó como un calicivirus, así es, él se identificó como un calicivirus. Por la tecnología y por genética, pues ya se logró clasificar a un género de los epevirus y dentro de esos virus, él es el único miembro de la familia Epeviridae y tiene varios géneros. El género Orthoepevirus A, y por eso fue el único que les puse acá, es el que afecta principalmente al ser humano. De hecho, hay BS que puede afectar a los animales, como les decía, por ejemplo, al cerdo, al jabalí, y específicamente a nosotros nos ha afectado más este A. Entonces, aunque es similar a los calicivirus, inicialmente, por sus características, ya se identificó como género de un epevirus. Se definen 4 genotipos y hay 24 subtipos. Su estructura es un virus ARN monocatenario en sentido positivo, tiene una cápside desnuda y icosaédrica y contiene, esta es la parte importante, dentro de eso contiene 3 fragmentos de lectura o 3 proteínas, digámoslo así, que van siendo sus fragmentos de lectura, ¿verdad? A estas 3 proteínas o fragmentos de lectura se les llama ORF por las siglas en inglés de Opening Reading Frame. Son 3 fragmentos y cada uno va a codificar ciertas proteínas, obviamente que van a darle cierta virulencia al virus. El ORF1 va a codificar aquellas proteínas que no son estructurales como la metiltransferasa, proteasa, helicasa, la ARN polimerasa, que va a ser dependiente de ARN, y todas aquellas proteínas que son necesarias para la replicación, transcripción viral, ¿verdad? Y la adaptación del virus al hospedero. Esa es la importancia de este fragmento. El ORF2 va a codificar todas aquellas proteínas que ya van a ser de la cápside, que son importantes para la interacción con la célula del hospedero y obviamente la respuesta inmune. Va a tener 3 sitios de glicosilación, ya glicosilada, pues se va a autoensamblar y va a formar una subunidad de la cápside viral y su péptido señal amino terminal va a promover su translocación hacia el retículo endoplásmico. Básicamente todo esto que les estoy diciendo acá va a ser importante en cuanto a la replicación y de hecho este fragmento es el que más se ha estudiado últimamente para poder evaluar y hacer la parte de las vacunas. Como decíamos, codifica las proteínas de la cápside y están buscando pues a ese nivel ir a atacar el virus. La tercera, el ORF3, codifica una pequeña proteína multifuncional que ayuda a la liberación del virus de células infectadas y pues obviamente va a desempeñar también cierta función reguladora en la transducción de la señalización celular. O sea, todas estas proteínas de lectura le van a permitir obviamente al virus ir codificando todas sus proteínas y le van a dar la patogenia. Después de tener el contacto con el virus, sea por el consumo de algún alimento o de agua contaminada, va a tener en promedio de 2 a 10 semanas en el periodo de incubación. Es un poquito más largo, como ustedes se dan cuenta, en comparación, por ejemplo, con el virus de la hepatitis A. O sea que sí va a ser un poquito más largo el proceso. Esto que ven ustedes acá, que está justo en este párrafo, ¿verdad? Esto lo saqué de un artículo y hablaban de que han visto que en la partícula de este virus está como dividida en dos, digámoslo así, ¿verdad? La partícula viral pseudoenvuelta y hay
que se va a ir a la vena porta, replicándose a nivel de los hepatocitos, ¿verdad? Y que se ha visto que esta es la que precisamente va a afectar a nivel, al irse a la vena porta, va a afectar a nivel hepático y va a ser la que se va a excretar a nivel ya de colon, a nivel ya de las heces, que es lo que nosotros vemos. Tiene la característica de producir una viremia, la cual se puede dar desde el inicio del periodo de incubación y los síntomas, eh, al igual que la hepatitis A, pues obviamente ya lo vimos, la transmisión es fecal oral, va a empezar a excretar también heces a nivel, virus a nivel de las heces, ¿verdad? Y la característica que puede permanecer en la sangre, la viremia, vamos a verla hasta 4 a 8 semanas después de que el paciente presenta los síntomas y puede persistir incluso semanas o meses después, incluso el paciente presentando eh, es virus en la sangre. Y obviamente eso contribuye a la transmisión, porque la persona, como lo que hablamos inicialmente con la hepatitis A, la persona generalmente cuando tiene los síntomas es cuando más se cuida para no enfermar. El problema es que puede estar contagiando a otras personas desde antes de tener los síntomas y todavía seguir después de presentar los síntomas en el proceso de convalecencia, todavía seguir produciendo, siendo una persona infectiva. La clínica, pues como lo que hablamos, va a ser muy parecida a la parte de la hepatitis A, va a producir igual dolor abdominal, va a producir náusea, vómitos, ictericia, acolia, coluria, característico, todas estas enfermedades y la hepatomegalia. Generalmente, pues estos pacientes producen, después de tener la enfermedad, van a producir anticuerpos que los va a proteger de por vida. Es muy raro que se dé una infección crónica y hablaba en el artículo que yo vi que incluso habían visto que en aquellos pacientes que han estado con esteroides por algún proceso ya médico, sea por trasplante, sea por problema autoinmune, por algo que ellos tienen que tomar, pues algún tipo de esteroides, han visto que la infección crónica no se presenta en ellos. Y han pasado muy bien las infecciones por hepatitis E. Sin embargo, sabemos que las complicaciones siempre se pueden presentar y una de ellas es una hepatitis fulminante. Es rara, pero puede presentarse en pacientes jóvenes. Como les decía anteriormente con la hepatitis A, también es muy raro el caso, pero puede presentarse. Y hay pacientes, de hecho, jóvenes, se los digo, yo pues no lo he visto en pacientes míos, pues sí he oído de pacientes que han sido bastante jóvenes, han continuado, digámoslo así, con su vida sin hacer un descanso y han tenido hepatitis fulminante. Ya van a tener una insuficiencia hepática severa, fulminante y fallecen, ¿verdad? La mortalidad, pues obviamente es muy baja, de 1 a 2%, pero sí puede presentarse. Va a depender mucho y esto está asociado al ORF1, que va a ser el que va a producir ciertas mutaciones y va a depender mucho de la respuesta de los pederos, la respuesta inmune de los pederos. Eso es una parte muy importante. Mujeres embarazadas, y esto es una característica importante, es de que si ustedes se dan cuenta en porcentajes y la mortalidad por virus de la hepatitis C podía ser del 1%, el hecho de estar embarazada puede aumentar a un 20%. De ahí la importancia de que las mujeres embarazadas no tienen que consumir ningún alimento fuera de casa, tienen que cuidarse mucho porque la mortalidad en ellas es significativamente alta. No conocemos nosotros exactamente una vacuna. Según la Organización Mundial de la Salud, ya se ha elaborado una vacuna, pero solamente es en China donde está autorizada y ellos son los únicos que la tienen, ¿verdad? No se ha comercializado en ningún otro país occidental o algún otro país en el resto del mundo y obviamente nosotros no la tenemos disponible. La forma diagnóstica, ¿cómo voy a hacer diagnóstico? Ya vemos, sospechamos nosotros de la presencia de hepatitis y la única forma en la que yo puedo hacer diagnóstico, confirmar mi diagnóstico,
al igual que hepatitis A, haciendo anticuerpos. Hago una prueba, una detección de IgM, antivirus de la hepatitis C, para ver la presencia del virus o bien por PCR. Del tratamiento, pues básicamente es una infección autolimitada, paciente mejora después de un tiempo. Eh, Hay estudios que demuestran que aquellos pacientes que llegan a tener una infección crónica por virus de la hepatitis E mejoran cuando se les ha dado tratamiento con interferón. Obviamente estos pacientes, pues después del proceso infeccioso agudo, quedan con ciertos problemas inflamatorios a nivel hepático y entonces ya se les da el interferón y con eso logran mejorar. Les puse acá las fotos. Sé que me extendí un poquito más en cuanto a a la hepatitis E, y esto es porque en su libro hay un poco menos de información. Acá les puse los artículos. Si ustedes están interesados en extender un poquito el tema, yo con mucho gusto se los hago llegar. Acá están los artículos de donde yo saqué la mayoría de la información, la parte de replicación, de estructura, que está un poquito, digámoslo así, pobre a nivel en el libro de ustedes, pero acá está toda la información. Bueno, jóvenes, esto es todo en cuanto a lo que es el virus de la hepatitis A y E. Muchas gracias por su atención.